Hola, bienvenidos a mi canal. Estoy de regreso a República Dominicana después de unos días fuera en Estados Unidos. Estados Unidos de verdad que está en una situación que llama la atención. Eh, hay una sensación de, de que las cosas se están deteriorando en Estados Unidos que no sé cómo describirla. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York es una ciudad que uno, pues, como decía yo en el video que grababa, que yo conozco de hace 10 años, desde la primera vez que fui con mi amigo Luis Canturencia a la ciudad de Nueva York y que nos fuimos desde Filadelfia hasta Nueva York en carro. Yo tenía el sueño de conocer la ciudad de Nueva York desde muy pequeño y en mi primera oportunidad en Estados Unidos hablé con este amigo quien amablemente me fue a buscar a Filadelfia junto a su esposa y su suegra y me llevaron a conocer la ciudad de Nueva York. Para mí fue una meta, un sueño alcanzado porque yo he leído muchas historias, había leído hasta el momento muchas historias, había tenido la oportunidad de a través de la radio conectarme con la ciudad de Nueva York, escuchando estaciones como C100, eh, KTU, Jamming 105, luego Power 105, Hot 97, la misma Mega, Amor, y en ese entonces hablo de los 90 y del principio de los 2000, era Caliente 105.9, luego se convirtió en Latino Mix, que luego se convertiría en La Calle, que luego se convertiría en La X 96, cuando ya pasa a mano de Univision hace unos 12, 13 años más o menos. Y entonces, bueno, pues de leer tanta prensa, de ver tanta televisión, tenía un deseo sano, no obsesivo, por conocer la ciudad. Y obviamente yo conocí la ciudad, que fue la ciudad que se pudo reconstruir, lo que se pudo reformar en la década del 90, la llegada de Giuliani como alcalde, y la ciudad transformada por el terror de los ataques del 11 de septiembre, que le había cambiado, no solamente había dado un golpe trágico para la ciudad, sino también que había cambiado el skyline de la ciudad de Nueva York. Cuando yo fui todavía, el One World Trade Center estaba a medio construir, le faltaba mucho todavía por terminar. Ya estaba casi completado, pero no estaba al 100% del edificio pues construido. El asunto es que la ciudad de Nueva York es una ciudad que para mí era una ciudad bien tranquila, una ciudad bien segura, una ciudad eh, que no daba temor caminar en las calles de Nueva York. Y ahora, no por las noticias, sino por los mismos hechos que se van dando y que los mismos amigos te dicen que viven allá, que están extrañados y que a ellos les angustia lo que están viviendo y lo que están viendo en la ciudad de Nueva York, que están pasando cosas como tal vez en el tiempo que ellos tienen viviendo no la habían vivido y que le contaban tal vez que sucedían en la década de los 70 o de los 80, pues sucede que la ciudad ha entrado como en una especie de autodestrucción. Igual pasa con Chicago. En 12 días tienen elecciones y posiblemente la actual alcaldesa lesbiana de Chicago y negra, que es lo único mérito que tiene esta mujer, vuelva a repetir, porque lamentablemente hay ciudades como Nueva York o ciudades como Chicago donde el voto es tan demócrata que la gente ni siquiera piensa en quién están eligiendo. Y los políticos empiezan a experimentar con estas sociedades y a hacer lo que les da la gana. Es demencial lo que algunos políticos llegan a hacer con tal de imponer su agenda ideológica, y lo que ha pasado en Estados Unidos, particularmente en Nueva York, es también el haber quitado fondos a la policía y haberle quitado la protección legal que tenía la policía, ha hecho de que muchos policías renuncien y que otros se hagan de la vista gorda con los casos que pasan. Me estaba contando un amigo la historia que le contó un amigo policía de que ellos a veces, cuando saben en ciertos sectores que están pasando ciertas cosas en la ciudad de Nueva York, ellos lo que hacen es hacerse los locos. Porque ir a enfrentar a un negro o un latino negro en Nueva York
es buscarse un problema legal que ellos mismos tendrán que pagar abogados, ir a la corte, suspensión de salario, etcétera. Y prefieren mejor hacérselo de la vista gorda en ciertas situaciones. Hace un año y pico, 2 policías fueron asesinados por un tipo, o el caso de este carajo que asesinó a 3 personas en Miami y que cuando iba a ser apresado lo que gritaba era I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe. Entonces ya la sociedad americana está muy golpeada, está en una situación bastante difícil. Los políticos tienen esa particularidad. Los políticos últimamente, en vez de pensar en construir, lo que piensan es en destruir. Y lo estamos viendo por todas partes, lo estamos viendo manifestarse en sociedades como la mexicana. El otro día veía noticias en un canal de noticias que se llama NMAX en México. La ideologización y todas estas cosas locas que han salido de las academias y de Estados Unidos, que ha colonizado el mundo con esta locura. Veía yo una protesta de un grupo de activistas trans que fueron a dialogar al Congreso de la Ciudad de México, que la Ciudad de México tiene un gobierno, tiene un Congreso así como los demás estados, etcétera, y una diputada del Partido Acción Nacional sometió una ley buscando prohibir y castigar con penas hasta de 7 años a aquellas personas que mutilen a menores de edad y que los hormonen a estos, tomando en cuenta esta locura del transexualismo que tiene el mundo con las patas para arriba y que le hace pensar a algunos que la percepción construida, al parecer, que es que el 30% de la población del planeta padece disforia de género. Y estos tipos yo vi el reporte, fue un reporte bastante largo. Fueron a romper cristales, etcétera, supuestamente dialogar. Porque estos activistas no son para nada pacíficos ni amigables. Son gente violenta, agresiva, intolerante, que quiere imponer, a costa de lo que sea, su maldita agenda destructora. Y los presentadores de noticias, porque hay que posturear de corrección política, la mayoría de lo que estuve defendiendo ciertas posturas que tienen que ver con estos temas, no creen ni piensan en que esa mierda está bien. Inmediatamente, con un sesgo en la presentación de la noticia, le dieron a la presentación a todo lo que rompieron y todo son más de 3 minutos. Y la narración del periodista y señalando que la ONU dice que es un derecho humano, toda esa mierda de los menores de edad, toda esa mierda que la ONU también impone, y no lo impone no porque sea un tema de verdad que beneficia al individuo, sino porque nos hace presa de esa clase, esa élite que mueve los hilos y que dirige y nos condiciona a pensar y a sentirnos víctimas y a sentirnos perseguidos, y por vía de consecuencia condicionar al resto de la población para que también se adhieran. Mientras nos distraen con eso, se comen el mundo por delante. Entonces, el NMAX, que es una vaina mexicana de Televisa, los presentadores, 2 tipos, una tipa y un tipo, ellos dialogando, ¿no? Porque pintando a la diputada como una perfecta intolerante. Y entonces le ponen, ella dio una declaración y pusieron 15 segundos de lo que ella dijo, donde ella señalaba que esos activistas eran violentos, agresores y delincuentes. Y realmente lo son. Que le llegan de manera violenta, rompen cristales, intentan pegar fuego a edificios públicos solo porque no están de acuerdo con lo que un legislador está sometiendo como un proyecto de ley, que, tomando en cuenta cómo es la Ciudad de México, las posibilidades de que prospere en una legislatura como la de la Ciudad de México es imposible.
pero hay que acallarla y si se pueden masacrarla a golpes. Porque según ellos, la intolerancia y la violencia, la negación de la existencia de los transexuales, esa es la narrativa, los expone a violencia y asesinato. Y bajo ese argumento, ellos justifican la intolerancia, la persecución, la estigmatización, la violencia que practican. No son víctimas nada. Cuentan con todo el apoyo hegemónico de las élites de poder hoy en día por la razón que haya detrás de esto. Y eso mismo ha pasado en Estados Unidos. Y eso mismo quieren traer para la República Dominicana. Estos que nos gobiernan tienen en agenda un montón de cosas. Ya yo les comenté a ustedes en un video que 12 diputados de la República Dominicana se reunieron con una secretaria del Departamento de Estado, donde le trazó la línea de cuáles son las leyes y las modificaciones que quieren a las leyes de la República Dominicana. Y dijo esa persona en la reunión, que eso va sí o sí. Y obviamente este gobierno está muy comprometido hasta las tetas, hasta el cuello, con esta agenda norteamericana, tanto así que tiene un ministerio a un cabrón que responde a esos intereses, en otro ministerio tiene a otro cabrón que responde a esos intereses, en una embajada tiene a un cabronazo que responde a esos intereses también, y aquí tiene en 3 ministerios 3 cabrones que son puppets, que son marionetas de esta agenda que llena el mundo con las patas para arriba. Si no, pregúntenle a España, a México o Argentina, Puerto Rico y pronto República Dominicana. Esa locura la viví yo, la vi en Estados Unidos, la vi ahora en Nueva York, la vi con preocupación. Pero ojalá y que el tiempo me quite la razón, porque no quiero tenerla. Yo me he equivocado en muchas cosas que he dicho aquí en el canal y me he alegrado de haberme equivocado. Porque cuando he señalado las cosas que he señalado, no lo he hecho esperando que pasen. Lo he hecho esperando que no sucedan, pero señalando que hay una intención de que sucedan esas cosas. Lo que pasa es que a veces la resistencia del dominicano, la renuencia del dominicano a ciertas cosas, pues ha hecho presión para evitar que esto se imponga. Y ojalá que así sea en el futuro. Ya cerrando, el próximo lunes 27, el presidente de la República dará un discurso a toda la nación, la presentación de sus memorias, de los ministros, de lo que han logrado. Estaba revisando el discurso del año pasado, los temas que el presidente prometió que iban a ser tocados como temas nodales en el 2022 y que se iban a resolver. Ya veremos cuál es el diagnóstico que presenta el presidente, el resultado que presenta el presidente el próximo 27 de febrero. El discurso del año pasado ha sido el más largo del presidente de la República de los 2 que ha presentado. Recuerden que el presidente hablaba antes hasta por una picada de ojo y parece que lo asesoraron, y entonces por ello en la presentación de memorias del año 2023, que son las del 2022, pues tal vez podamos esperar un discurso mucho más largo, tomando en cuenta de que el presidente ya le ha bajado a eso de a cada oportunidad dar un discurso a la nación, que ya no tenía la mente cansada de tanto oírlo. Pero es el presidente de la República y tiene el mandato constitucional de presentar memorias el 27 de febrero. Así el presidente puede hablar cuando le dé la gana, pero este es el que la Constitución manda, donde presenta las memorias que han hecho sus funcionarios. Y hay un tema que seguro va a tocar y tocará con 2 temas, entiendo yo. Uno es el tema del problema haitiano y el otro es el tema de la educación. Si hay algo que tiene a este gobierno de rodillas es el Ministerio de Educación, tanto así que su director de campaña, Roberto Furcal, y su gran amigo que lo acompañó y fue el gran armador de su proyecto presidencial, pues abandonó el gobierno quitado por un decreto del presidente de la República. No se sabe si son los temas de salud que incidieron o viceversa.
Eso todavía no se sabe, pero hay que esperar a ver qué va a decir, cuál es la ruta que vamos a tomar. En República Dominicana, en estos casi 3 años que tiene este gobierno del PRM, hay muchas cosas que se han mantenido, pero uno ha tenido que ver cómo otras tantas se han ido deteriorando. Y ojalá y que en este año 2023 todo aquello que ha sido puesto a un lado, que ha sido dejado que se deteriore, como el tema de los medicamentos de altos costos, que era un servicio que se le brindaba a los pacientes, que está prácticamente en el piso esto, o el tema de el metro de Santo Domingo, que también ha sufrido un gran deterioro, el tema de los servicios como la emisión de pasaportes en República Dominicana, o servicios como RD Vial, que antes funcionaban y que ahora son una soberanísima mierda. O sea, todo eso, ojalá y que el año que viene, en el año electoral, lo pueda presentar el presidente como temas resueltos. Porque en este año no puede hablar de los temas resueltos. De verdad que no. Y ya cerrando, obviamente, no quiero dejar de hablar de la encuesta que fue publicada por los medios, grupo de medios ACD Media, el posicionamiento de los candidatos presidenciales. Cierro con este dato. Esta es una encuesta que es la segunda entrega que hace este grupo de medios, que incluyen a Proceso, hoy mismo, Super 7, La Arena, que es una estación de radio en Puerto Plata, el Canal 14, NDTV, una vaina así. Bueno, el caso que esto lo dirige Daniel Alcántara y estos son los números de esta encuesta. Entonces, no estoy aquí para decir si son verdad o son mentiras. Presenta la pregunta, ¿por quién votaría en el 2024? Un 18.2% dice que votaría por Abel Martínez. Está mal de posicionamiento, Abel, muy mal. Vi un apartado de posicionamiento y de verdad que está en la lona. Un 28% dice que votaría por Leonel Fernández y un 50.5% votaría por Luis Abinader. Eso dice esta encuesta. Así que ya veremos qué termina pasando de aquí al 2024, pero simplemente entonces esto es como un termómetro a un paciente para simplemente medir la temperatura del momento y ver qué se hace para ajustar la temperatura a la que sea más favorable para el paciente. Mientras tanto, el lunes habla el presidente, nos vemos y reflexionando sobre el rumbo que lleva el mundo y la locura en la que estamos sometiendo al planeta. No dije el año pasado que no iba a hablar del caso de Ucrania, de la guerra, la pseudoguerra, la guerra proxy de Ucrania. Lo que hay por debajo de eso no tiene que ver nada con Ucrania. Es otra cosa. Yo he visto muchos análisis bien interesantísimos de personas que conocen de manera bastante acabada el tema de la geopolítica y de verdad que uno que es simplemente un pellicaqueso se sorprende cómo los medios han tratado de manipular el estado de ánimo de la gente respecto a lo que está pasando en esa zona de Europa y que nos han vendido como un grandísimo problema del mundo. El problema en sí mismo no es la guerra, sino lo que involucra la guerra y lo que hay detrás como objetivo, que no es la vuelta de Crimea a Ucrania, ni es que esas naciones que se han separado de Ucrania vuelvan al territorio, que fueron reconocidas por Putin en su discurso, en uno de los dos discursos que dio antes de declarar la guerra a Ucrania. No, ahí hay otra cosa y es bastante complejo. Y yo creo que estamos más cerca de lo que esperábamos de poder saber la verdad de lo que está pasando. Se cumple un año de que esto inició. He leído editoriales, he visto gente hablar de la vileza de Putin, de lo maldito que es y todo eso. Y la gente olvida que Ucrania hasta hace 3 años estaba en la lista de los países más corruptos del mundo.
La corruptela en Ucrania es enorme. No tiene punto de comparación en Europa. Es el país más corrupto de toda Europa. No hay otro más corrupto que Ucrania. Y fácilmente los mismos medios que antes denunciaban a Ucrania como uno de los países más corruptos, con una facilidad enorme, pues han cambiado el tono y celebran que se le esté mandando dinero a granel a un gobierno que Estados Unidos le paga hasta la seguridad social a los empleados con el dinero que le manda. Así de loco está esto. Entonces debe de haber algo más grande debajo que no vemos que la simple búsqueda de liberar supuestamente a un país que está siendo oprimido por un maldito como es Putin, que no sé si sea tan maldito como dicen, pero es difícil entender esos países si utilizamos el razonamiento que conocemos de Occidente. Es difícil. Así que vamos a ver en qué termina todo esto, porque para un país estar en guerra como Ucrania, que Biden se fuera en tren 10 horas, me parece a mí un poco sospechoso. Un país en guerra que recibe gobernantes de todas partes, no sé cómo lo hacen. De verdad que no sé. Nos vemos en un próximo video.